Buenos días. Quien les habla, Griselda Sandoval. En los controles, el pastor Juan Manuel Cáceres y Victoria Inostroza. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la Avenida Polonia 1244. Es la Avenida Polonia, esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y tenemos reunión los domingos, una sola reunión a las 9:30 de la mañana. Y el domingo pasado, el pastor llamó a la prédica que hizo, porque sale por YouTube, le puso como nombre, Dios puso una visión. Amén. Y cumplimos, para la gloria de Dios, 23 años que Dios levantó al ministerio Jesucristo es Rey, junto al pastor Marcelo, la pastora Claudia. Y festejamos el domingo, festejamos hermoso. Qué aniversario más precioso, hermano. Yo estaba, miren, yo le pedía una palabra al Señor, ¿no? Entonces estuve toda la semana, porque yo termino este programa de radio y empiezo, Señor, ¿y qué voy a dar la semana que viene? ¿Y qué voy a dar, Señor? Y dame palabra, Señor, y dame palabra. Y Dios estaba muy callado. Y nos estábamos preparando para la reunión del domingo, para el aniversario. Entonces yo le digo, y Dios no me daba palabra. Entonces, Señor, no me das palabra, Señor. Y yo quiero una palabra en hebreos. De verdad, yo se lo pedí. Yo quería una palabra de hebreos. Señor, y dame palabra, Señor. No me has dado palabra, Señor. Y estaba así, llegó el domingo y no tenía una palabra dada por Dios. Y llegamos a la iglesia, una unción preciosa, hermano. Todos queríamos festejar. Toda la iglesia, qué hermosa estaba la iglesia completa, hermano, para festejar. Y lo más hermoso es que Dios estaba ahí. Eso no tiene precio, ¿no? Entonces el pastor llega, ahora oramos todo, y da una palabra el pastor. Y el pastor dio la palabra en hebreos. ¡Qué divino! Señor, y cómo me habló el corazón a la mente el Señor. ¡Ay, qué terrible, hermano! Que esa es la palabra que le voy a dar hoy, que me ha dado Dios en mi corazón, en mi mente. ¡Ay, qué divino! En el nombre de Jesús. Fue una reunión espectacular, hermosa, hermano. El Señor siempre está con nosotros. Solo el problema del ser humano es que no lo escucha a Dios, no lo quiere escuchar a Dios. Ese es el grave problema que tiene el ser humano, no lo quiere escuchar, pero Dios en todos los tiempos ha hablado, en todos los tiempos, sabiendo que el hombre es un pecador y que está muerto en delitos y en pecado, sabiendo todo eso, igual el Señor lo busca al ser humano, al hombre y la mujer, y a los niños, a los ancianos, a todos nos busca el Señor. Solo que nosotros le tenemos que dejar el lugar a Dios y escuchar, oír su voz. Y es precioso. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy tenemos mucho para aprender, hermano. En el nombre de Jesucristo. También tenemos reunión los miércoles a las 20 horas. Comenzamos alabando al Señor, después hay una reunión, el pastor Marcelo da una prédica, una charla, una enseñanza, y después oramos todos juntos los hermanos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y también tienen reunión los jóvenes en familia, los sábados a las 19 horas. Este sábado se tienen que ocupar para ir, hermanos, jóvenes, no falten, porque hay una charla preciosa, la va a dar el pastor Marcelo Cabrera, esta vez
No siempre Él está con los jóvenes, pero siempre está con los jóvenes, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Pero nunca predica Él. Hoy, este sábado va a predicar Él, en el nombre de Jesucristo, porque hay una gran necesidad y entonces hay que hacerlo. En el nombre de Jesucristo, y el pastor está para predicar en el nombre de Jesucristo su palabra. Lo que Dios le diga, bueno, ahí es lo que Dios le va a dar. Es lo que Él va a dar. En el nombre de Jesucristo. Eso el sábado a las 19 horas están los jóvenes en familia. Y también ya tengo la tarjetita de captoras de la presencia de Dios. Mes de la mujer, 27 de marzo a las 19 horas. También este mes todavía seguimos a las 19 horas. Este 27 de marzo vamos a festejar el Día de la Mujer. En el nombre de Jesucristo, este es el mes de la mujer. Qué divino, ¿no? Todo lindo, hermano. En el nombre de Jesucristo, es un mes precioso. En este mes de marzo, bueno, yo nací el 3 del 63. Miren, qué número, ¿no? Y además, miren, el 3 es la mitad del 6. ¡Ay, qué divino! En el nombre de Jesucristo. Y también yo tuve un accidente en el mes de marzo, y hace ya unos cuantos años, que casi caímos a un barranco. 5 personas, yo iba manejando el auto anteriormente, y como me dio miedo, se reventó una goma, y me dio miedo, entonces dejé de manejar, y entonces pasó a manejar un varón. Y caímos a un barranco, hermanos, a una velocidad impresionante. Y el auto dio vueltas y vueltas y vueltas, hermano. Y entonces yo cerré los ojos y dije, Dios, que deje de dar vuelta. Y yo no hablaba con Dios. No quería saber nada con Dios. Si yo, para mí, Dios era un tirano y Dios era un Dios de castigo. Tenía yo 26 años. Casi pierdo la vida, hermano. También en un mes de marzo. Pero en el mes de marzo, también, para la gloria de Dios, yo llegué al ministerio Jesucristo es Rey, Jesús es Vida, y en marzo del año 90, yo tenía 40 años, porque eso es lo principal, hermano. En el 2003, 40 años tenía. Y entonces llegué al ministerio Jesús es Vida y me bauticé también en marzo, hermano. ¡Qué divino! ¡Qué coincidencia todas estas cosas!, ¿no? ¡Ay, qué tremendo! ¿Saben por qué también es tremendo? Porque yo tenía 33 años cuando Dios me fue a buscar a mi casa. Sí, a mi hogar, por la palabra que dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y las reconoceré el día del nublado. Y entonces, miren qué casualidad, 33 años tenía ahí. Y a los 40 años, Dios me dio a su amado Hijo Jesús. ¡Qué divino! ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué divino, hermano! Y empecé un camino espectacular en el mes de marzo. ¡Qué divino! En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay reunión de mujeres el 27 de marzo en el Ministerio Jesucristo es Rey de la Avenida Polonia 1244 a las 19 horas. Encuentro de mujeres, captora de la presencia de Dios. Y la palabra que tenemos las mujeres está en el Salmo 73, 28. Y dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo bueno. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas sus obras. ¡Qué verdad!
qué verdad, qué palabra, miren qué palabra. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo bueno. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Qué verdad, qué palabra! El viernes 27 de marzo, este viernes no, el otro viernes, hermano, encuentro de mujeres, captoras de la presencia de Dios. No falten, es un tiempo peligroso, hermano. Y miren esto. Dios vino a mi vida. Sí, hermano. O sea que, pero yo fui a Dios porque había una necesidad en mi esposo. Mi esposo lo habían dejado sin trabajo. Y yo fui a Dios por él. Pero era por mí. Qué divino, ¿no? Y entonces yo fui a la iglesia también porque tuve un sueño con mi suegra. Con mi suegra había fallecido, ¿no? Entonces yo tuve un sueño tan real que en el sueño me decía, me voy a llevar a uno de mis hijos. Y era tan real, y mi marido estaba re descompuesto del estómago porque la madre en dos meses partió con el Señor. Para la gloria de Dios, cristiana evangélica, Ramona. Y entonces mi esposo, fue todo tan rápido que mi esposo se vio por el inodoro y no sabíamos por qué. Entonces yo lo vi tan real al sueño, fue tan real, hermano, que mi hermana Inés viene y me dice, Griselda, ¿por qué no vas a la iglesia? Y entonces dices, vas a ver que se te va a ir. Bueno, dale, y me fui a la iglesia, cristiano evangélica, hermano. Y entonces, o sea que empecé a ir a la iglesia también por mi marido. Qué terrible, ¿no? Todo lo hizo por medio de mi marido. Miren, qué hermoso que es esto. Miren, no solamente eso, sino que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, Jesús entró a mi corazón, Dios el Padre me lo entregó, me bautizó con el Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue unir nuestro matrimonio. Hacíamos 10 años que estábamos casados con mi esposo. Hermanos, y entonces Dios, el Señor Jesucristo, hizo que yo me enamorara de nuevo de mi marido. Pero mejor. Le sacó todos los cocodrilos a mi marido. Hizo el primer milagro. Dios, el Señor Jesucristo, el primer milagro lo hizo con mi marido. Y entonces me enamoré de mi marido, sin cocodrilos, hermano. ¡Ay! Y lo vi tan bonito. Uy, me enamoré, pero mucho mejor que cuando la primera vez. Hacía 10 años, hermano. Qué terrible. Esto es lo que hay que hacer, hermano. Miren, mujeres. Con el problema, el problema no, pero cuando las mamás, ¿no?, tienen hijos, se olvidan del marido. Y claro, porque los hijos demandan mucho, y más cuando son bebés, ¿no? Uno deja de lado al marido por atender a su hijo. Eso me pasó a mí, hermano. Claro, yo me olvidé de mi marido. Y para colmo, con mi esposo, nosotros nos conocimos con él y quedé enseguida embarazada, hermano. En el año 93, en enero del año 93, nos conocimos con mi esposo. Y el mes de noviembre, el mes 11, nació mi hijo Pablo. ¿Se imaginan que anduvimos de novio con mi esposo? Nada, hermano. Entonces, y ya tuvimos a mi hijo, ¿se imaginan? Cuidar de mi hijo, yo me tomé la responsabilidad de cuidar de mi hijo. No podía cuidar de mi hijo, de mí, hermanos. Yo los 9 meses del embarazo de mi hijo, lo lloré
Y mi marido decía, ¿por qué llorás, Griselda? Y yo no le podía decir porque estaba encerrada dentro de mi corazón una cárcel terrible, hermano. Por eso mi nombre, Griselda. Ah, el nombre, de verdad. Y sí, por eso que me cambió el nombre el Señor. Gracias, Señor. Y entonces estaba en una cárcel adentro de mi corazón y no le podía hablar a mi marido, hermano. Entonces, los 9 meses lo lloré y entonces decidí tener a mi hijo. Yo lo decidí, hermano. Yo no me lo iba a quitar. A un bebé no le iba a hacer daño. Entonces, yo tomé la decisión. No podía cuidar de mí y tomé la decisión de cuidar de mi hijo. ¿Se imaginan? A mi marido, todavía le dije a mi marido, yo le dije, cuando estaba embarazada y cuando le dije a mi marido, Hugo, si vos querés irte, andate, porque yo voy a cuidar de mi hijo. ¡Oh, qué terrible, hermano! Menos mal que mi marido cortó con toda maldición. Y él no solamente se hizo cargo de su hijo, sino que también se hizo cargo de mí. Y yo estoy segura que todo esto estaba Dios conmigo, hermano, porque con mi esposo tomamos la decisión de casarnos por el registro civil, no por la iglesia. No nos quisimos casar por la iglesia, ninguno de los dos. Igual nos pusimos el anillo en mi casa, hermano, en el nombre de Jesucristo, qué cosa. Bueno, y después, 25 años después, cuando cumplimos los 25 años de casado, nos casamos en la iglesia, para la gloria de Dios. O sea, Dios, miren esto, lo que yo veo en mi vida, ¿no? Dios vino a mi vida. O sea que a mí me ministró el Señor primero. O sea que a mí yo tuve que sacar muchas cosas de mi corazón, de mi mente. Primero, hermano, porque yo empecé a caminar con el Señor y 21 años después mi marido empezó a ir a la iglesia, se bautizó y empezamos a caminar juntos. Hoy, para la gloria de Dios, hace 8 años que estamos juntos caminando, más de 8, 9 años hace que estamos caminando juntos los dos, en este precioso evangelio, hermano. O sea, miren, mujeres, Dios lo pudo hacer, entrar en este hogar, en esta familia, primero por mí. Mujeres, no dejen de ir a las reuniones de mujeres. El viernes 27 de marzo, encuentro de mujeres, captora de la presencia de Dios. Hermanos, a las 19 horas, en el Centro Cristiano Jesucristo es Rey de la Avenida Polonia 1244. Hermanos, no falten. Miren, Dios hizo de mi hogar un hogar precioso. O sea, Él levantó mi hogar, hermano. O sea, que hoy puedo ver al Señor Jesucristo caminando en mi hogar, en mi casa. Me puedo gozar. Dios me dio todas las cosas juntamente con Jesucristo. Mujer, no faltes a la reunión de mujeres. Dios es el más interesado en bendecirnos. No faltes el 27 de marzo a las 19 horas en el Centro Cristiano Jesucristo es Rey, para la gloria de Dios. Bueno, pueden estar comunicándose conmigo a mi celular al 223 44 79 92 7. Hermanos, manden mensajitos 223 44 79 927. Ahí manden mensajito y estamos orando. Y están sucediendo cosas espectaculares, hermano. Pero miren el mundo como está,
En el nombre de Jesucristo, qué terrible, Dios mío, cómo están todas las cosas. Bueno, en el nombre de Jesucristo, ya dije todo, sí. En el nombre de Jesucristo ya vamos a ir a la palabra, porque como siempre hay mucho, hermano, hay mucho. Y esta palabra que Dios me ha dado está en Hebreos 11:24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén, amén, qué divino esto, qué momento, pero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de toda nuestra familia, de toda nuestra gente. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Sí, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, de nuestra gente. Señor, te ruego, ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú quieres que dé a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, sanando, liberando, restaurando y salvando. Y gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque siempre me oyes. Gracias por tu misericordia. Miren qué momento, Acá, el predicador está hablando de la fe. Gloria a Dios, gracias, Señor. La fe, a ver si me puedo acordar, es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¡Uy, qué divino, hermano! Miren esto. Acá dice, por la fe, en Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Amén, 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 amén. Miren este Moisés. Cuando era niñito, los faraones de ese momento querían matar a todos los niños hebreos, hermano, en el nombre de Jesucristo. Entonces, la mamá de Moisés lo guardó. Miren esto, qué verdad, hermano, la palabra que dice que nosotros somos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, cada uno tiene un propósito. Y ese Dios con cada uno tiene un propósito, con cada persona. Y el que puede destruir el propósito o ser desechado es la persona. Es la persona la que puede, destruir el propósito que Dios tiene con esa persona. Alejarse de Dios, darle la espalda a Dios. Y miren esto, o sea que acá Dios, siendo niñito, es Dios el que tiene que cuidar a los niños.
Por eso que nosotros tenemos que rogar a Dios por los niños y pedirle a Dios. Miren, está muy difícil todas las cosas. La humanidad, este mundo malo, lo primero que hace es matar a los niños, porque sabe que está destruyendo a la humanidad. Sabe el enemigo. Por eso que va a los niños a destruirlos, hermano. Por eso que nosotros tenemos que orar, rogar por nuestros niños y por todos los niños del mundo, hermano. Tenemos que pedir, tenemos que rogar eso. Tenemos que cubrir con la sangre de Cristo a los niños, hermano. Se los ruego por la misericordia de Jehová. Este mundo quiere matar y lo ha hecho, o sea, en todos los tiempos, la Biblia en todos los tiempos ha matado a los niños, hermano, en todos los tiempos. Pero miren lo que hace una madre, hermano. Aún una madre en el tiempo de David, una mamá que mataron a sus hijos y entonces estaban colgados sus hijos. Entonces esta mamá, miren, agarró su manto, hermano, y no permitió esta mamá. Miren lo que es la mujer, hermano. Esta mamá no permitió que los animales, los cuervos, vinieran a comer de las carnes muertas de sus hijos. Y no le permitió, hermano. Miren lo que es la mujer, lo que tiene la mujer adentro, el potencial que tiene la mujer. Miren, mujer, miren lo que hay adentro de una mujer. Lo dice la Biblia, está escrito. Esta mujer espantaba a los animales, los pájaros, todo para que no comieran las carnes muertas de sus hijos. Aún cuidaba de sus hijos, aún ahí muerto. ¡Qué terrible! Bueno, hasta que Dios se acordó de esta mujer y entonces hizo que David bajara a los hijos de esta mujer y le diera cristiana sepultura, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Miren lo que tiene la mujer de cuidar de sus hijos. Miren hasta qué punto. Esto está demostrado en la Biblia, hermano, para que vea el potencial. La mujer tiene que ver el potencial que tiene. Miren, entonces Dios va a ir a la mujer hoy, hermano, y va a la mujer, vino a esta mujer, hermano, porque Dios sabía que yo podía levantar mi hogar si Él estaba conmigo. En el nombre de Jesucristo, hermano. Miren, mujeres, no se pierdan de esto. No se pierdan de esto. Miren, o sea que esta mamá, la mamá de Moisés, cuidó de Moisés, hermano. Cuidó del propósito que Dios tenía en Moisés, hermano. Miren, esta mujer, la mamá de Moisés tenía un propósito de cuidar a ese bebé, a ese niñito, y lo hizo y lo amamantó. ¡Qué divino! Miren, con la mano de Dios, cómo pudo esta mujer llevar a Moisés a donde lo llevó. O sea, miren, hermano, miren dónde Dios usó a esta mamá para que cuidara de Moisés, que iba a ser el libertador del pueblo de Dios. ¡Qué divino! Y también pasó así con María, hermano. ¡Qué divino! Miren, hermano, Dios no usó ninguna cosa ni otra para que viniera su amado Hijo Jesús. Por eso que pudo venir Jesucristo, porque Dios sabía que esa mujer iba a cuidar de su hijo,
de su Hijo Jesús. Miren, hermano, o sea, Dios el Padre puso en mano de María a su amado Hijo Jesús, a su unigénito. ¡Qué tremendo esto! Puso en las manos de María el Señor Jesucristo. Y María dijo: hágase conforme a tu palabra. ¡Qué divino, hermano! Y ella no estaba casada, no había tenido un hombre, nada, hermano. ¡Qué terrible!, ¿no? Pero sabía Dios que si iba la mujer, su hijo iba a nacer y iba a cumplir el propósito que tenía el Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! Hermano, miren, por un medio de una mujer. Por eso, hermanos, no se pierdan de las reuniones de mujeres. Mujer, no te pierdas estas reuniones. ¡Qué terrible esto! Mujer, este es el mes de la mujer. Anda a festejar con nosotras. Mujer, anda a festejar con nosotras, porque te vas a gozar y vas a tener un hogar hermoso, hermano. Nosotros cumplimos 23 años. El ministerio Jesucristo es Rey, junto al pastor Marcelo, la pastora Claudia, cumplió 23 años que Dios levantó el ministerio, que lo levantó junto a ellos. Pero también ahora, el mes de abril, cumple 21 años que el Señor Jesucristo le puso en el corazón a la pastora Claudia hacer las reuniones de mujeres, hermanos. Reuniones de mujeres, encuentro de mujeres, captora de la presencia de Dios. Es el título que le dio Dios a la pastora Claudia. 21 años cumple el mes que viene este ministerio de la mujer. Hermanos, 21 años. Y miren esto, hermano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mi esposo hace más de 9 años que se bautizó en este precioso evangelio del Señor Jesucristo. Después de 21 años de estar caminando con Dios. En el nombre de Jesucristo. Sí, hermano. Y entramos al ministerio hace 8 años. Entramos al ministerio en marzo también, hermano. Un poquito antes, en febrero, pero casi llegando a marzo. Entramos al ministerio Jesucristo es Rey, hermano. Sí, hermanos. Y yo digo: Señor, gracias, Señor. Gracias, porque llegué muy mal, hermano, al ministerio. Con una enfermedad, con cáncer. Llegué al ministerio, hermanos, y no sabía que el pastor Marcelo Cabrera hacía ya 15 años había sido sanado del cáncer, un cáncer terminal. Los médicos le habían dado 6 meses de vida y Dios lo sanó, hermano. Qué divino, en el nombre de Jesucristo, hermano. Dios lo sanó del cáncer, hermano, y Dios lo salvó de tantas cosas al pastor. Pero bueno, yo llegué al ministerio mal. Yo era la que estaba mal, hermano. Muy mal, estaba muy mal y no quería escuchar al Señor Jesucristo. ¡Ay, qué terrible, hermano! Y no solamente eso, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Saben, hermano? Llegué muy mal y no lo quería escuchar al Señor Jesucristo. Y entonces yo no quería ir al ministerio Jesucristo es Rey, hermano. Nosotros pasamos por ahí y íbamos a ir a otro. Yo había elegido otro lugar. Salimos de la iglesia Jesús es Vida un día martes. Y el día miércoles salimos con mi esposo a buscar una iglesia, un lugar para congregarme, porque yo sabía que no podía estar sin congregarme. Al otro día nomás me fui a buscar a una iglesia y elegí una iglesia que estaba por allá por la 39.
Entonces pasé por la iglesia del pastor Marcelo Cabrera, pasé derecho, hermano, y fui no sé cuántas veces, como 3 veces fui a esa iglesia y no abrían tardísimo. Entonces yo le digo a mi esposo, no, Hugo, no puedo venir a esta iglesia, sale muy tarde, ¿se imaginan? Cuando salía muy tarde de la iglesia, mi marido sabía tener una cara de tarro, en el nombre de Jesucristo, pero bueno, entonces le digo, no, Hugo, no puedo venir acá. Porque si a veces tengo que ir sola a la iglesia, voy a salir muy tarde, no. Vamos a ir a la iglesia de Jesucristo es Rey, porque estaba la luz prendida, ¿viste? Sí, dice, bueno, vamos ahí. Y entro a la iglesia y estaba ya de reunión y el pastor Marcelo Cabrera ya estaba predicando, hermano. Entonces nos sentamos con mi esposo. Entonces el pastor estaba predicando y hablaba y dice mi marido, yo, hermano, me bajé del caballo donde estaba parada y entonces dice mi marido, ay, Griselda, mira, el pastor está hablando de lo que nos pasa a nosotros. Hugo, ¿no ves que es Dios el que nos está hablando? ¿Viste, Griselda? Eso era para mí, hermano, en el nombre de Jesucristo. Y claro, porque el que estaba hablando era el Señor Jesucristo, hermano. Él es el que habla, en la iglesia habla el Señor Jesucristo, hermano. Por eso tenemos que ir a la iglesia, porque el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos va a guiar, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Él, el Señor Jesucristo, va a usar a los predicadores, al pastor, a los evangelistas, al maestro, al apóstol. Sí, hermano, para hablar Jesucristo, hermano. Jesucristo habla por medio de los predicadores. Él es la iglesia, hermano. Por eso tenemos que ir a la iglesia, nos tenemos que congregar, porque necesitamos oír la voz del Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles, hermano. Dice en Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la lengua al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. ¡Ay, qué divino! Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¡Ay, qué terrible! Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¡Amén! ¡Qué momento! ¡Qué divino! Y todavía se enojó porque Moisés no quería hablar. Debe haber sido muy tímido, algo que lo detenía, hermano. Miren esto, hermano, miren esto. Qué divino esto, ¿no? O sea que cuando va a hablar, tenemos que hablar. Cuando estamos dispuestos, vamos a hablar, hermano, en el nombre de Jesucristo. Dígamelo a mí, en el nombre de Jesucristo. Dice esta palabra en Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren, este Moisés, o sea que tuvo que tomar la decisión. Y esto es todo por fe, hermano, todo por fe. Cuando él estaba en Egipto, y era hijo de la hija del faraón, hermano, tenía todos sus deleites. Entonces, él decidió andar en el camino de Dios. Pero no solamente eso, dejar atrás al pueblo de Egipto, ¿no? Al pueblo del faraón, sino que también a su pueblo, a su familia. Y se fue huyendo porque tenía miedo del faraón, de lo que le iba a hacer el faraón, porque él había matado a una persona, a un egipcio. Entonces él salió huyendo, hermano. Entonces fue al desierto. Hermanos, y esto es lo que hay que aprender y tener muy en cuenta, hermano. Que nosotros en este mundo malo, lo que más tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, es miedo. Sí, hermano, miedo. ¿Y por qué lo sé esto? ¿Por qué lo sé esto? Porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que cuando Dios viene a nuestra vida, Dios es amor. Cuando viene Él a nuestra vida, lo primero que echa fuera es el temor, el miedo. Y saben que yo le tenía terror a Dios. Sí, yo no me quería acercar a Dios. Yo creía que Dios era un tirano, que Dios era un Dios de castigo. Eso era lo que había aprendido. Yo cuando tenía 4 años fui a una escuela de monjas, estaba internada allí. Hasta los 7, 8 años estuve internada ahí. Y entonces las monjas allá decían, era terrorífico estar ahí, qué terrible, era terrorífico. Bueno, entonces las monjas nos llevaban a la iglesia, ¿no? Antes de comer, de desayunar, todo. Nos hacían lavar los dientes y nos íbamos a rezar, a la iglesia, al lado de la escuela estaba, entonces, donde estábamos internadas. Entonces era una iglesia grande, terrorífica, fría. ¡Qué horror! Bueno, y entonces nos teníamos que rezar. Y entonces, no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo estaríamos ahí, no sé. Yo le tenía terror, lo único que hacía era llorar. Y entonces las monjas allí enseñaban que nos teníamos que casar con Dios. ¿Se imaginan? Yo no quería saber nada. Terror le tenía a Dios, hermano. ¡Terror! ¿Cómo no le iba a tener terror? Con todo eso, terrorífico era todo. ¿Qué me iba a acercar a Dios? No lo podía hacer, hermano. Entonces, hermano, para la gloria de Dios, yo tomé la decisión. Aquí Moisés, él tomó la decisión. No solamente Moisés tomó la decisión de apartarse de Egipto, sino que también de apartarse de su pueblo. O sea que Dios lo llevó por el desierto, solito, hermano, y allí trató con él.
qué divino esto. Esto es lo más precioso que puede haber. Lo más precioso que Dios puede hacer. Esto es precioso, hermano. Miren, ir en el desierto que yo tenía en mi corazón, en mi mente, hermano. Un gran desierto. Si estaba en este mundo, es un desierto tan malo, hermano. Yo sé lo que es estar sin Dios. Y después, cuando llegué a Dios, hermano, me di cuenta que Él no me había dejado. Y no solamente eso, hermano, que había preparado a un pueblo. Había preparado a un pueblo, hermano, para que orara por mí. Sí, Él preparó a un pueblo para que orara por mí. Miren, Moisés se fue solo al desierto. Pero ¿quién se cree que quedó ahí en Egipto? ¿Quién se cree que quedó? Su madre, sus hermanos, su familia, su pueblo, el pueblo de Dios, hermano, que sabía clamar a Dios, porque Dios lo preparó a Moisés, pero porque Dios vio la aflicción de su pueblo y se acordó de su pueblo. Dios, hermano. O sea que había un pueblo que estaba orando, pidiendo, rogando por Moisés cuando Moisés se fue al desierto. Por eso que cuando Moisés vuelve, estaba su hermano y lo recibió con el corazón contento, hermano, su pueblo, el hermano, su familia. Lo recibió Moisés, hermano. O sea que Dios preparó todas las cosas y lo apartó a Moisés. Esto es lo que tenemos que hacer hoy, porque hoy tenemos un mejor pacto, hermano, mucho más excelente que ese pacto. ¿Por qué? Porque hoy está el Señor Jesucristo. Ya no es, ¿cómo se dice? El invisible. No. Porque ya ahora el Señor Jesucristo vino en carne. Sí, y Él pasó por todo, hizo el propósito, todo, y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Y hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso que tenemos que tener esto bien clarito en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que estar dentro de la iglesia, porque el cuerpo, la iglesia, es Jesucristo. Hermanos, ahí se va a manifestar Jesucristo, ahí va a hablar Jesucristo, el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces no les va a gustar lo que el Señor Jesucristo dice, muchas veces no nos gusta lo que los pastores dicen, hermanos. ¿Saben cuántas veces no me gustó a mí? ¿Saben cuántas veces pegué el portazo y me fui? Y no, arreglate vos con tu siervo, yo Argentina. Sí, se lo dije a Dios, hermano. Y el Señor trató en el desierto, en este mundo malo, trató con mi corazón, con mi mente, con mi alma, hermano. Primeramente conmigo, hermano. O sea, que primero es con nosotros con el que va a tratar, porque hoy es más excelente el pacto. Hoy no es solamente va a hablar Dios por medio del predicador, del pastor, no, sino que también por medio de nosotros, por el pueblo. ¿Por qué? Porque ahora con el Señor Jesucristo es mucho más excelente el pacto. Ahora el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo, cada persona puede tener al Espíritu Santo, y ese es el que nos lleva a toda verdad, ese es el que nos va a dar a nosotros, nos va a dar palabra y nos va a hacer entender por qué camino tenemos que andar, y o sea que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso tenemos que orar y hablar con Dios
Y tenemos que ir a la iglesia y que Dios el Padre nos entregue al Señor Jesucristo. Si no, no lo vamos a poder lograr, hermano. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles esto. No lo van a poder lograr solo. Tenemos que estar todos juntos en la iglesia. Y ahora, hermanos, vamos a ir a escuchar una canción. ¡Qué tremendo! ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a ir a escuchar una canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?